Buenas noches, amada familia de la radio Arcoíris de Amor. Dios les bendiga, hermanos amados. En esta madrugada estamos con tiempo de oración con Liliana Álvarez, que le estoy saludando desde el conurbano bonaerense en la República Argentina. Amados hermanos, en esta madrugada o cuando lo escuchen ustedes, vamos a estar tomándonos un tiempo para orar al Señor, para aprender a orar, para aprender cosas de la oración, de la intercesión, de cómo el Señor, por medio de su palabra, nos enseña a orar como conviene, a orar correctamente, a dirigirnos al Señor, a conocer al Señor, hermanos amados. Por eso no podemos distanciarnos de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, quería compartir con ustedes en esta madrugada en Éxodo 32, que está en la Biblia. Éxodo 32, desde el versículo 11 hasta el 14 y desde el versículo 30 al 35. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Esta escena de la Biblia se trata del becerro de oro, cuando Moisés había ido al monte, ¿no?, a buscar las leyes de las tablas de la ley, ¿no? Y bueno, el pueblo cayó en pecado en ese momento, ¿no? Pero él estaba lejos, él estaba en la presencia de Dios. Y empiezo a leer acá en el versículo 11, dice: Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Amén, hermanos amados. En este primer momento, ¿no? Moisés está lejos del problema, está lejos de sus hermanos. En una primera instancia de oración, él se dirige a Dios para interceder por ellos, ¿no? Para defender al pueblo, para defender con sus oraciones, para interponerse, ¿no? Pero no pensando en sí mismo, sino pensando en el Señor, ¿no? Él se preocupó primeramente por el honor de Dios, por cómo iba a quedar el nombre de Dios delante de las naciones vecinas, ¿no? Delante de los propios egipcios, de donde Dios los había sacado, ¿no? Y la manera de dirigirnos a Dios podemos aprender por medio de esta palabra del Señor. Cuando Moisés dice acuérdate, ¿no? No dice reclamo, no dice decreto, dice acuérdate, Señor, ¿no? Está rogando, no está pidiendo, ¿no? Delante del Señor, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no? Esto requiere que nosotros conozcamos la palabra de Dios para orar como conviene, para orar correctamente, ¿no? Acuérdate de Abraham, de Isaac. Seguramente Moisés en esa época no tenía una Biblia. Nosotros hoy en día podemos buscar las promesas del Señor y podemos recordarle al Señor:
Acuérdate, Señor, que soy tu hijo. Acuérdate, Señor, ¿no? Podemos reclamar las promesas de Dios, pero sin decir que reclamamos, ¿no? Sino como petición, ¿no? Llevemos nuestras peticiones al Señor. Y también esto nos enseña que tenemos que apelar en nuestras oraciones a nuestro conocimiento de Dios, a nuestro conocimiento personal, a nuestro pasado, a nuestras circunstancias pasadas, ¿no? Yo le puedo recordar al Señor, acuérdate, ¿no? La semana pasada, ¿no? Cuando tuve este problema en mi trabajo, que tú me ayudaste, ¿no? La semana pasada, el año pasado, ¿no? Y puedo decir al Señor que me siga ayudando, ¿no? Puedo decirle en mis oraciones cosas de experiencias personales mías, ¿no? Es una manera de acercarnos al Señor y de aprender a orar, ¿no? En este caso, Moisés se había preocupado por Dios, por el honor de Dios, ¿no? Y no se tuvo en cuenta a sí mismo, sino que pensó en Dios y de acercarse con temor y temblor ante la presencia de Dios, ¿no? Para rogarle, para recordarle cosas de su pueblo que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac, ¿no? A Israel, sus siervos. Y en esta primera instancia el Señor le concedió a Moisés su petición. Tuvo misericordia del pueblo, ¿no? Pero vamos a ver la segunda instancia. Ya en este caso ya Moisés bajaba con las tablas. Ya cuando bajamos a la situación real, cuando bajamos a la realidad, cuando ya no estamos lejos del problema, cuando no lo tomamos por encima, ¿no? Sino que vamos a la profundidad y estamos ahí frente a frente con el pecado, con las debilidades humanas, ¿no? Con los errores de otros. Cuando estamos, como decía mi abuelo, en la cancha, ¿no? En la cancha, frente a las personas, frente a frente, con la situación, lo tomamos de otra manera. Dice que cuando Moisés regresó y vio que el pueblo había pecado y estaban adorando al becerro, eh, dice que Moisés rompió las tablas, ¿no? Y ese signo de romper la tabla es una ruptura con el Señor. Es como que él se involucró de lleno en el pecado que estaban haciendo las personas de su pueblo, ¿no? Regresó y entró en contacto directo con la realidad de los hermanos, de la iglesia, de la familia, de su tribu, de su pueblo, ¿no? Y a veces eso nos saca de la presencia de Dios, ¿no? Cuando entramos en medio del problema, cuando nos ponemos, el ser intercesor es ponerse en los zapatos del otro, es mezclarse con el otro y pedirle a Dios interceder ante Dios por la otra persona, ¿no? Vamos a leer la segunda instancia desde el versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado.
Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Acá en esta parte, en esta segunda instancia, después que Moisés rompió las tablas, y bueno, murieron mucha gente del pueblo, ¿no? Porque mandó a los levitas que mataran algunas personas que habían participado de ese pecado, como para minimizar un poco el pecado, pero para Dios no hay pecado chiquito, no hay pecado grande, ¿no? En fin, es pecado, sigue estando el pecado igual. Hay división, hay separación de Dios cuando pecamos, cuando alguien de nuestra iglesia, de nuestra familia, peca, ¿no? Es inevitable en ese caso. Bueno, y tuvo que reunir al pueblo y encarar la situación y hablar, ¿no? Decir las cosas de frente, decir con especificidad, ¿no? El Señor espera de nosotros una respuesta sincera delante de su presencia. Hay cosas que no podemos evadir, hermanos queridos. Hay cosas que tenemos que decirlas como son, porque el Señor escudriña nuestros corazones y Él nos conoce. Él sabe cómo somos. Acá esto que hizo Moisés, ¿no? A mí me hace pensar que cuando los que pecan son nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros hermanos cercanos o personas cercanas a nosotros, ¿no? Muchas veces la primera actitud nuestra es juzgar o señalar o en este caso Moisés se juntó con ellos y le dijo la verdad, ¿no? Pero dijo que iba a orar al Señor, ¿no? Para quizás se aplaque, ¿no? Y perdone el pecado, ¿no? Y ahí fue Moisés a Jehová y le dijo, te ruego, ¿no? No fue a decir, eh, te exijo, o ahora mismo, ¿no? O ya, sino dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, ¿no? El hacerse cargo de las cosas de los demás no lo hace cualquiera, no cualquiera puede ser un intercesor. Ojalá Dios a nosotros nos dé la capacidad de tener ese corazón, de interceder por los demás, de no juzgar, sino orar por la persona que cayó, ¿no? Que cayó en pecado, que se equivocó, que tuvo una debilidad humana, ¿no? Nadie está exento de caer, de equivocar el rumbo tal vez, ¿no? Y bueno, él se estaba haciendo cargo del pecado del pueblo, ¿no? Corriendo riesgo, ¿no? De que el pecado ese del pueblo lo alcanzara a él mismo, ¿no? Y en este caso, Dios le dijo que no, ¿no? En esta última parte de la oración de Moisés, Dios no hizo lugar a lo que Moisés le pidió, ¿no? Sino que Dios hizo aparte, ¿no? Dijo, al que pecare contra mí. Dios lo trató como un caso individual, ¿no? Le dijo que la persona que pecare, que persistiera, ¿no? Y lo que me llamó la atención acá en el versículo 30 y 33, no, 34 dice, ve pues ahora y lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí que un ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. El día del castigo significa que yo entiendo, ¿no? Que le dio tiempo al pueblo, ¿no? Para arrepentirse. Y eso nos hace pensar que Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia, como también lo dice la palabra, ¿no? Tarda mucho en enojarse
y es grande en misericordia. Tuvieron bastante tiempo para arrepentirse. Y después otro día los castigó, ¿no? Dice al final, Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Y bueno, al final Dios castigó al pueblo a pesar de la intercesión de Moisés. Eso nos demuestra que Dios es soberano, es tardo para la ira, es grande en misericordia, que podemos interceder, que podemos conseguir cosas, que podemos bendecir a hermanos por medio de nuestra oración intercesora. Pero eso no significa que Dios siempre nos va a contestar sí a todas nuestras oraciones, hermanos amados. Eso no significa que siempre vamos a tener el sí de Dios, porque Dios es soberano y la voluntad suya se cumple a pesar de lo que hagamos, de lo que pidamos, ¿no? Y no nos desanimemos si nuestras oraciones no son contestadas, que seguro son escuchadas, pero por ahí la contestación es no en este caso. Jehová le dijo a Moisés, ¿no? Que al que pecare, ¿no? Al que pecare, él raerá de su libro, ¿no? Y bueno, a veces Dios nos dice no, y Él sabrá por qué, hermanos amados. A veces hay un no de Dios que a nosotros nos cuesta entender. Nosotros no podemos entender porque no tenemos el entendimiento de Dios, ¿no? Hay situaciones de la vida también que son muy complicadas, en las que Dios nos dice que no, y Él sabe por qué es ese no. Que Dios nos dé discernimiento, Dios nos dé paciencia, Dios nos dé conocimiento también de su palabra para poder orar como conviene, para poder orar en la voluntad de Dios. Y esa es la parte más difícil, mis hermanos amados, orar en la voluntad de Dios. Cuando ese Dios poderoso, cuando ese Dios bueno, cuando ese Dios misericordioso, cuando ese Dios que tarda en enojarse, nos dice que no, y el no es no, bueno, agacharemos la cabeza, seguiremos para adelante, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, ¿no? Con todo yo me alegraré, ¿no? Me gozaré en el Señor, ¿no? Que en este día, hermanos amados, podamos seguirlo al Señor, a pesar de todas las cosas, perseverar en sus caminos, hermanos amados. Vamos a orar en esta noche. Padre amado, bendito Dios, venimos a tu presencia, Dios de amor y de la gloria. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta noche, Señor. Te pedimos por los enfermos, te pedimos por los que están tristes, por los que no tienen paz, por los que están ansiosos, por los que tienen preocupaciones, por los que están en depresión, por los que están en adicciones, Padre, en el nombre de Jesús. Hazlo libre, Padre, en el nombre de Jesús. Por los que padecen violencia, Padre, en el nombre de Jesús. Por los que no tienen trabajo, por los que no tienen comida, por los que no tienen casa donde vivir, Dios mío, en el nombre de Jesús. En esta noche clamamos tu presencia, Dios de amor de la gloria. Pedimos, Señor, pedimos, Padre amado, por todos nuestros hermanos, Señor, por nuestras familias, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguirte, a seguir adelante, Señor. Yo te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos estamos conectando y estando juntos en el próximo programa. Que Dios los bendiga.